deditos, voy a usar esta vía. Para saber cómo están mis articulaciones, voy a usar esta vía. ¿Sí? Ahora, si yo quiero una información más precisa, más de tacto, pero más a grandes rasgos, que no necesita una ubicación exacta de la anatomía, ¿sí? Voy a utilizar la vía anterolateral. Si yo quiero transmitir dolor desde la parte periférica hacia el sistema nervioso central, voy a utilizar la vía anterolateral. Si quiero transmitir estímulos de frío o calor, voy a usar la vía anterolateral. Si quiero transmitir sensaciones de cosera, de picazón o de cosquilleo, voy a usar la vía anterolateral. De acuerdo al tipo de información que se necesite transmitir, se utiliza la vía dorsal vértico-medial o la vía anterolateral, o también conocida como espinotálamo. Ahí están las diferencias entre cada fibras nerviosas y su capacidad, sus funciones en la transmisión sensitiva. Vamos a hablar primero de la vía dorsal del disco medio. Muy bien. Esta vía normalmente viene desde los receptores periféricos. Los receptores unidos a axones traen su información sensitiva a la región posterior de la médula espinal. Es decir, traen su información a través de la raíz posterior, ahí no se ve, pero a través de la raíz posterior de la médula espinal. Entonces, entra por la raíz posterior, hace sinapsis por el ganglio dorsal, ¿sí? El ganglio dorsal de la raíz posterior e ingresa al asta posterior de la médula. Aquí tenemos sustancia gris, la médula espinal, sustancia gris que es astas anteriores y astas posteriores. Allá por el lado posterior ingresa. Cuando ingresa esta información sensitiva, informaciones sensitivos, a nivel de la médula espinal, se van a dividir en una rama medial y en una rama lateral. ¿Qué vamos a tener en la rama medial? En la rama medial va a pasar esto, ¿verdad? No le molesta que nos suban la silla ahora como ya volver. Este es el gaje de no tener sacos. Ok, acá. Así me van a prestar atención. Muy bien. Tenemos dos vías. Ingresa por el asta posterior y vas a tener una rama medial y una rama lateral. Esta rama medial, aquí tenemos las columnas dorsales. Recuerden, este es columna lateral, columna anterior, columna dorsal. Entonces, principalmente la rama medial va a hacer un giro a nivel de la columna dorsal y a partir de acá va a subir por toda la columna dorsal de la médula espinal hasta que llegue a la protuberancia. Perdón, hasta que llegue al bulbo primero. Hasta que llegue al bulbo y ahí sube por las vías o fascículos cuneiformes y gráciles, ¿sí? Pero esta vía va a utilizar. Ahora, ¿qué va a pasar con la vía lateral? Aquí nosotros tenemos porciones. Desde la región del asta posterior hasta el asta medial, la sustancia gris de la médula espinal se divide en pequeñas porciones, donde la lateral, la rama lateral de este fascículo va a unirse o a hacer sinapsis principalmente con la región 1, 2 y 3 del asta dorsal de la médula espinal. La rama medial va a ir a la columna dorsal y ascender hacia bulbo recto. La rama lateral hace directamente sinapsis
aquí nosotros tenemos sustancia blanca, sustancia gris. Sustancia blanca son mayoritariamente axones y sustancia gris son mayoritariamente somas o cuerpos neuronales. ¿Sí? Entonces, acá vemos como la región sensitiva, los nervios aferentes sensitivos desde la periferia van a hacer sinapsis tanto en los axones, o sea, en los cuerpos neuronales, y luego va a subir hacia los axones, y aquí va a quedar en la sustancia gris. Hace sinapsis con la sustancia blanca y hace sinapsis con la sustancia gris. Entonces, hay cierto que vamos a estudiar los reflejos, como ven que hacen sinapsis, van a ir haciendo sinapsis una con otra. Aquí también hay una rama, ¿sí? Acá también hay una rama, otra vez la rama medial, va otra vez múltiples ramas, y aquí es como ciertas informaciones que después vamos a ver los estímulos pueden alterar o pueden, mejor dicho, estimular, me gusta más, a reflejos hacia la rama motora, ¿sí? O del mismo lado o contralateral. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que se pueden dar varias sinapsis a distintos niveles del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces dice, rama medial, primero va medialmente y luego gira por la columna dorsal y sube hacia el glúteo. La rama lateral entra en el asta dorsal de la sustancia gris del cordón medular y luego se divide para hacer distintas sinapsis. Bueno, sí. Principalmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? Como la rama lateral es la que más se divide, ¿sí? Como la rama lateral es la que más se va dividiendo, entonces tiene la función también de enviar la información, acompañar en la rama medial y enviar la información hacia el encéfalo. Tiene la opción de hacer sinapsis y hacer reflejo en la propia médula, que es como estudiar reflejos, y tiene también la función de ir aquí a hacer sinapsis y en el fascículo espinocerebeloso, acá también hace sinapsis en el fascículo espinocerebeloso y lleva la información desde la médula espinal hacia el cerebro. Entonces, 3 vías o 3 funciones puede cumplir esta área a nivel medular. Llevar a nivel de la médula la información, o sea, a nivel de la médula los reflejos, también puede llevar la información hacia la parte superior del encéfalo y actuar también en ciertos haces o vías que comunican a la médula espinal con el cerebro. ¿Sí? O sea, hace varios tipos de sinapsis. Cuando llegan al bulbo raquídeo y sus fibras hacen el cruzamiento, hasta ahí va fascículos grácil cuneiforme. A partir del cruzamiento, cuando ya suben del cruzamiento para arriba, de la decusación para arriba ya es el lentisco medial. ¿Sí? Entonces dice, las fibras nerviosas que entran a las columnas dorsales, la asta posterior de la médula espinal, hacen sinapsis acá, con los núcleos de la columna dorsal, el cuneiforme en el grácil, el cuneiforme lateral
parte que sube, la parte que asciende. Entonces, desde el ganglio de la raíz posterior o ganglio de la raíz dorsal, ingresa hasta posterior de la sustancia gris de la médula espinal y tiene la opción principalmente de subir por toda la médula aquí, ¿sí? Porque acá vemos que entra el asta y va de la sustancia gris a la sustancia blanca. Esta sustancia blanca es cordón posterior o columna dorsal, ¿sí? Cordón posterior o columna dorsal. Ahí asciende la información por toda la médula hasta que llega al bulbo. Entonces, aquí asciende por cuneiforme y por Jurassic. Bueno, aquí asciende y llega también aquí en la región posterior, porque en la región posterior del bulbo teníamos los núcleos Jurassic y cuneiforme. Y aquí en el bulbo cruza de lado contrario. Aquí ocurre la decusación piramidal y en esa decusación piramidal, a partir de la decusación, cuando vuelve a ascender, ya asciende como lemnisco medio y va a ascender por todo el bulbo, va a ascender por la protuberancia, va a ascender por el mesencéfalo y arriba del mesencéfalo está el tálamo. Bien arriba del mesencéfalo está el tálamo. Entonces, finalmente, esta información sensitiva llega a la tercera neurona que está en el tálamo. La tercera neurona sensitiva. Llega la tercera neurona sensitiva y de la tercera neurona sensitiva va a la corteza cerebral. Pero la corteza cerebral tiene, chicos, esto no voy a hacer la próxima semana probablemente. Hoy no me duele. Mañana me vamos a doler. La corteza cerebral tiene acá sus lóbulos, los diferentes lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal. ¿Qué pasa con el lóbulo parietal? Nuestra cisura, ¿sí?, que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, todas las regiones posteriores a nuestra cisura va a ser el área sensitiva. Frontal es prácticamente motor. El área parietal cumple varias funciones, donde una de sus principales funciones es el área sensitiva. El lóbulo occipital es más visual y el lóbulo temporal es más auditivo. Después tiene otras funciones, pero estas son las principales. Entonces, las neuronas de segundo orden se van a encontrar a nivel del tronco encefálico, es decir, a nivel del lemnisco medial, ¿sí? Y por el lemnisco medial llega al tálamo, donde vamos a encontrar la neurona sensitiva de tercer orden. A partir de ahí, ¿sí?, acá dice, en el tálamo, las fibras del lemnisco medial terminan en un área de relevo sensitivo del tálamo. ¿Qué significa de relevo? ¿Saben lo que es relevarse? Relevo. ¿Alguien hace plantón acá? No. ¿Ya hicieron RCP? ¿Sí? Cuando ustedes están haciendo RCP, uno está haciendo la parte de la ventilación y después se cambia. Entonces, la persona que está haciendo la ventilación le releva, ¿sí?, o se pone en sustitución de la persona que está haciendo la Ok. Entonces, nosotros todavía no vimos tálamo, pero en el tálamo se va a hacer toda la clase. Pero en tálamo vamos a encontrar
esta circunvolución está detrás de la cisura central. Por eso, cisura post-central. ¿Sí? Y así, la información del lado de ellas, okay. Del lado derecho, sí, del lado derecho del cuerpo llega al lóbulo parietal en la circunvolución postcentral. Y este que está bien detrás de la cisura de Rolando se llama área somatosensitiva. ¿Por qué somatosensitiva? Porque viene del sistema somático, que es voluntario, ¿sí? Y trae información sensitiva de prácticamente todo el cuerpo. Por detrás de la circunvolución postcentral tenemos el área sensitiva número 2, que es más inespecífica. La que más funciona la parte sensitiva es esta área somatosensitiva. La somatosensitiva 2 potencia la somatosensitiva. Y de acá, yo no les puse esa imagen, pero les voy a poner, sale lo que se conoce como homúnculo de Petria sensitivo, que es de dónde salió. Homúnculo de Petri vamos a tener sensitivo y motor. ¿Sí? Varía. Obviamente que varía. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos quiere decir? Último ya le dejo más por el tiempo. Ok, fíjense. Aquí ustedes tienen el área somatosensitiva 1. ¿Sí? Y esta es una visión así, por fuera, externa, y es una visión en un corte, o sea, no tiene ni siquiera corte, es una visión del lado lateral. Ahora vamos a hacer un corte donde vamos a partir uno de los hemisferios cerebrales y vamos a ver el homúnculo de Petri. Acá. ¿Sí? Esta es la parte medial, esta es la parte lateral, este es del otro lado. Fíjense que todo el cuerpo está ubicado en el homúnculo de Petri. Desde los genitales, el pie, el tronco, la cabeza, el miembro superior, la cara, los labios, los dientes, hasta la región abdominal, todo está ubicado en la corteza cerebral somatosensitiva. Este dibujo pertenece a ese. ¿Sí? ¿Y por qué tiene tanto botox? ¿Por qué tiene unas manos tan grandes? Por la cantidad excesiva, la precisión sensitiva que hay a nivel de las manos y de la mucosa labial. Por eso es que aquí la boca está dibujado más grande y la mano está dibujado más grande en comparación